Amén. Tú eres santo, digno, digno, santo, santo, santo. Amén. Amén. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por estar juntos. Gracias, Señor. Gracias, Rey. La semana pasada inicié un mensaje que hoy espero, con la gracia y la ayuda del Señor, poder terminar. Veíamos que, bueno, yo creo que estábamos todos convencidos de que no somos perfectos, no somos seres perfectos, tenemos imperfecciones, pero el problema que veíamos es que de repente nos acomodamos tanto, nos adormecemos tanto en nuestra imperfección, que a veces nosotros justificamos, trivializamos nuestra imperfección, de tal manera que de repente no cumplir nuestras promesas podría, en algunos casos, darnos exactamente lo mismo. Perdiendo de vista que todas nuestras promesas, Dios está presente. Con quien hagamos, sea una promesa, un compromiso social, una promesa, un compromiso laboral, financiero, familiar o de iglesia, en todos ellos está Dios presente. Y cuando no cumplimos, al primero que no le cumplimos es a Dios. Entonces la pregunta que decía al finalizar el mensaje la semana pasada es claramente qué vamos a hacer en esa situación. ¿Pensamos nosotros o nos sentimos culpables de aquello? Tenemos que sentirnos culpables de esa situación, de nuestra humanidad, culpable de nuestras imperfecciones. Entonces decía que claramente no se trata de vivir sin imperfecciones, sino de tender nosotros a buscar la gracia de Dios y a no justificar nuestras imperfecciones, porque efectivamente cuando lo hacemos y tenemos ese sentimiento de culpa, alguien podría decirme, ¿qué espera, pastor? ¿Que yo viva culpándome toda la vida? No. ¿Espera que me sienta culpable? Sí. Nosotros tendremos, aun cuando yo no lo diga, tendremos ese sentimiento de culpa, pero claramente no es sano vivir con una postura, vivir en una vida culposa permanentemente. El cristianismo a nosotros nos plantea la culpa, pero la culpa tiene un propósito. Iglesia. ¿Cuál es el propósito de la culpa en el ser humano, en nosotros? Llevarnos, conducirnos al arrepentimiento y a la gracia del Señor. Tiene que llevarnos, tiene que conducirnos al arrepentimiento y a la gracia del Señor. Pero una vez cumplido, una vez que nosotros, el propósito de la culpa se ha llevado a cabo, cuando persistimos en la culpa, persistimos en el estado culposo, lo que estamos haciendo es negar el poder del perdón de Cristo sobre nuestras vidas. Hay una diferencia entre vivir con nuestra conciencia de nuestra relación con Dios, de la conciencia con nuestra imperfección, a vivir con la carga de la culpa en nuestras vidas. Si tú dejas que tanto tus fallas, tus errores, tus imperfecciones, tus incumplimientos de promesas definan tu vida, definan tu ser, esto te va a paralizar. Vas a vivir angustiado, angustiada. Tu identidad se verá distorsionada. Yo quiero contarte una historia que sucedió en el siglo VIII antes de Cristo, entre los años 750 al 760 antes de Cristo. En una aldea por allí cerca de un río, estaba naciendo, en esa fecha, para que te hagas una idea de la historia que quiero contarles, estaba naciendo la ciudad de Roma recién, en los 750, 760 antes de Cristo. Eso sucedía en Occidente. En esos mismos años, en ese mismo tiempo, coincidentemente, en el Medio Oriente, en un reino llamado Judá, un rey de 16 años tomaba el poder.
un joven de 16 años, en Judá. Tomaba el poder sobre un Judá que vivía bajo un estado de desorden y de ruina moral. Era un reino donde las personas tenían culpa de haber abandonado a Dios, pero se ufanaban de eso. Sabían de sus imperfecciones, pero no les inquietaba. Sin embargo, vivían una vida religiosa que a Dios le reventaba, porque lo dice así. Él decía, miren, estoy cansado, estoy hastiado de sus ofrendas, de sus adoraciones. No me traigan esas ofrendas, no me traigan esas adoraciones, porque me ofenden. Porque tenían una religiosidad. Justificaban todo lo, dice en el capítulo 3, que ya les cuento, ellos justificaban tanto su hablar como su actuar, pero ellos estaban absolutamente en una ruina y una decadencia moral, espiritual, social, política, total, absolutamente. Judá se derrumba, decía, porque su hablar y su actuar son contrarios al Señor. Sus palabras eran claras. No bastaba con ser religiosos si los actos contradecían su voluntad. En ese entonces es que cuando toma el reinado un joven de 16 años, llamado Usías. Fue un buen rey, gobernó por 52 años, un estratega, alguien realmente que sobresalía. Dice el libro de Crónicas que Usías reinó bajo la voluntad del Señor y agradó a la voluntad del Señor, y fue un estratega, un inventor. Entonces, pero el pueblo aún seguía en esa tendencia solo religiosa, donde sus actos y sus dichos no coincidían con su vida espiritual. En esos entonces, cuando Usías toma el reinado, a los 16 años, 17 años, en esos entonces nace un chiquillo, nace un joven, una guagua en Jerusalén, que tendría un fin, que tendría un propósito importantísimo. Sería el profeta de Judá. Su nombre es Isaías. Este joven crece en medio y en contacto con la realeza. Es educado en ello. Y creció a la sombra del reinado de Usías, a quien admiraba considerablemente. Cuando tenía 25 años, Usías ya era todo un personaje, el rey. Y fue tal su grandeza que se creyó el cuento. ¿Y qué hizo Usías? En alguna oportunidad él entra al templo y hace una ofrenda de incienso, algo que a él no le corresponde. Y entonces, reemplazando a los sacerdotes, él ofrenda a Dios algo que no le correspondía a él en su oficio de rey. Y Dios entonces le castiga con una lepra. Y muere abandonado en su casa, allí en lepra. Eso destrozó a Isaías. Eso a Isaías se le provocó un impacto considerable. Porque él sabía lo que significaba el rey Usías para Judá. Y en particular lo que significaba para él. En la condición en que se encuentra el pueblo, Isaías trató de guardarse lo más puro que se pudo en esos entonces. 25 años. 25 años. Y él trató de mantenerse íntegro, puro. Yo no sé si era el más limpio, no sé si era el más íntegro, pero él se preocupó de eso. Pero se entera de esta triste noticia. Usías ha muerto. Y entonces, la historia que les cuento
tiene su desarrollo y desenlace en el Isaías capítulo 6, que es el que acabamos de leer. La muerte de Uzías marcó profundamente a Isaías. Y él dice y escribe, va al templo, y te puedes imaginar a este joven de 25 años desilusionado, anímicamente mal, destrozado, llora. Es un gran líder el que se va. Y él escribe y dice, el año en que murió el rey Uzías. En el año en que murió el rey Uzías. Justo allí, en ese año. No es que simplemente murió un rey, hermanos. Murió para él el gran rey. Murió un rey que tuvo un trágico final. Isaías tenía gran razón para estar desmotivado, para estar desilusionado. La muerte de Uzías para él era la muerte de un gran rey. Solo que falló al final. Y en eso nosotros podríamos pensar que él va al templo, llorar la muerte de Uzías, y que él podría haber dicho, y no lo escribe, pero él podría decir, Dios, ¿por qué? ¿Dónde estás tú? Que es lo que nosotros solemos decir muchas veces cuando hay algo que nos desconcierta. Señor, ¿y dónde estás tú? Cuando pasa algo que nos conmueve, que nos mueve el piso, alguna tragedia en particular, la pregunta es, ¿dónde está Dios? Oh, en eso ustedes pueden leer en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ah, Dios les está diciendo, mira Isaías, Uzías no está ya en su trono, pero quiero que sepas que yo sigo en el trono. Vi yo al Señor sentado en el trono. Cuando de repente se te mueve el piso, quiero que sepas que Dios sigue sentado. ¿Dónde está Dios? Sigue sentado en su trono. Y si sigue sentado en su trono, sigue en control de todas las cosas. Sigue en control de la creación y sigue en control de tu vida. Puede que Uzías ya no esté en su trono, pero yo sí, dije el Señor a Uzías. Y entonces cuando él comienza a ver, él tiene esta visión, él dice en el verso 2, y por encima de él, de este trono, había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Pensemos en esto un momento. Tratemos de imaginar esta corte celestial. Yo cuando leía y preparaba esto, decía, Señor, estos seres angelicales, como los ve y se los imagina Isaías con 6 alas, si no pueden ver tu rostro, ¿para qué le das ojos? Hazlo ciego, le decía yo, Señor. Si no pueden ver mostrar sus pies, hazlo sin pies. Pero son seres que están dedicados a adorar el nombre del Señor y no siempre tienen esa función, porque con 2 de esas alas, dice, vuelan. Y es tal la gloria del que está sentado que estos seres que son extremadamente puros, ni siquiera ellos pueden ver y tienen que tapar sus ojos. Y cubren sus pies porque son criaturas, curiosamente muy contrario a lo que le pasa a Moisés cuando está en la zarza ardiente. ¿Recuerdas ese pasaje? Cuando Dios le habla de la zarza ardiente y le dice a Moisés, 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 quítate, descúbrete los pies. El lugar que pisas es santo. Pareciera ser que nuestros pies muestran nuestra humanidad, que somos criatura. No somos el creador, somos criaturas. Y a estos seres pareciera que cuando ellos se miran sus pies, tienen que darse cuenta de que aun cuando son muy puros y perfectos, siguen siendo criaturas. ¿Y qué hacían estos seres? Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo,
santo es el Señor Todopoderoso, toda la tierra está llena de su gloria. Por favor, tengamos atención aquí. Hay algo que es un concepto judío que nosotros los que hablamos español podríamos pasarlo por alto muchas veces y no darnos cuenta de esto. Porque es muy judío, es muy hebreo esto. Cuando nosotros escribimos algo y queremos llamar la atención sobre lo que escribimos, normalmente ¿qué hacemos? La ponemos en letra negrita, la ponemos en letra cursiva, la ponemos en signo de exclamación, tratamos de llamar la atención con aquellas cosas. Porque queremos decir que esto es importante. Y a veces incluso nosotros cuando colocamos letras, por ejemplo, en mayúscula, hay quienes lo interpretan como que nosotros elevamos la voz. ¿Sí? Yo escuchaba alguna vez a alguien en un correo, en un mail, uno escribía y colocó una frase en mayúscula y el otro le contestó también con mayúscula más grande. Y entonces era gritar. ¿Eh? Porque dice, ¿por qué me escribe así? Es que me estáis gritando. Cuando coloca letras en mayúscula. Los judíos hacen ese tipo de cosas también, le grita y todo aquello. Pero tienen algo en particular que nosotros no hacemos. Solemos no hacer eso. Que cuando ellos quieren llamar la atención sobre algo, ellos repiten 2 veces la palabra, el verbo, el concepto. Cuando Dios quiere hablar con alguien y lo llama, incluso le dice el nombre 2 veces, Moisés, Moisés. La llamada de Abraham. Y usted va a encontrar muchas veces en que Dios llama y se repite el nombre 2 veces. Por la importancia. Hay algo, un llamado, pon atención. Eso es lo que se está diciendo. Jesús usó esta forma. Jesús cuando él iba o decía algo importante, lo decía al comienzo, porque normalmente uno podría pensar, ¿habrá dicho Jesús algo que no tuviese importancia? Uno podría decir, yo creo que todo lo que tú dijiste era importante. Entonces cada vez que él iba a decir algo importante, partía diciendo que iba a ser importante, así que hacía una frase que la repetía 2 veces. Todo lo que venía después de eso, atención, abran sus ojos, sus oídos, lo que viene es importante. Y él decía, por ejemplo, en verdad os digo. Repetía. Aun cuando a lo mejor ustedes han escuchado esto no de en verdad, sino que han escuchado otra más antigua que es, de cierto os digo. Esa es la repetición hebrea, 2 veces. De cierto os digo. En realidad, en el arameo era amén, amén. Amén, amén. Eso era. Así es, esto es importante. Sí, fíjate en esto. Lo usó muchas veces Jesús, pero quiero que te fijes ahora en que los serafines no la usan 2 veces, sino que la usan 3 veces. Una repetición. ¿Significará eso que Dios es santo al cubo? 3 veces santo. Basta que haya un ser que diga yo soy 4 veces santo y le ganará. Lo que está diciendo el escritor, que es cuando es santo, porque no dice Dios es santo, tampoco dice Dios es santo, santo, no dice Dios es santo, 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 es santidad absoluta, pureza total. No hay posibilidad de que te imagines falla alguna, imperfección alguna. Él es santo en lo sumo, a lo extremo. No te puedes imaginar nada más que la santidad del Señor. Lo cantamos recién y lo vamos a cantar al final. Dijimos, digno, el Agnus Dei. No dice Dios es digno, digno, digno. Lo es, sin duda que lo es. Pero no dijeron eso. No dice que Dios, ¿qué cosa te gusta de los atributos del Señor? A mí me gusta la fidelidad de Dios, ¿verdad? Pero no dice, Dios es fiel, fiel, fiel. Dios es misericordioso. No dice eso. Dice, Dios es santo, santo, santo. Oh, bendito su nombre.
Es un atributo de Dios elevado al nivel máximo y es la única parte de la Biblia en que un atributo de Dios es nombrado 3 veces. Frente a esa realidad, en el verso 5 vas a escuchar un grito. Es el grito de Isaías que dice: ¡ay de mí, que estoy muerto! Imagínate a Isaías. Quizás, como dije, la persona más íntegra que haya existido en su época, en el siglo VIII. De pronto, él, con la vista fija en el trono de Dios, no fue para él algo de alegría y de gozo. Yo recuerdo tiempos de mi juventud en que de repente hay personas y hasta uno mismo dice: yo quiero ver a Dios. Sabiendo que la Biblia ha dicho lo que le dijo Dios a Moisés cuando él quiso esa misma experiencia. No, Moisés, no sabes lo que me estás pidiendo, no sabes lo que estás hablando. No hay ser que pueda verme y permanecer vivo. No hay, es imposible. Déjame, mira, yo he visto cómo el Sinaí tiembla, he visto cómo los rayos, he visto el humo, he visto todo aquello. Es sorprendente, pero quiero verte a ti. No puedes, Moisés. Podrás verme solamente una parte, y ve una parte, y con eso cambió su cuerpo, su fisonomía. Afectó. Isaías está allí. Y cuando él ve, no fue una alegría, no fue un gozo, no fue decir: qué lindo eres, Señor, de aquí déjame seguir mirándote. Él dice: ¡ay de mí, que soy muerto! Cayó como muerto al suelo. ¿Por qué? ¿Por qué ay de mí? Porque él, mientras más veía a Dios, no es que entendía más a Dios, porque a Dios es imposible poder entenderle. ¿Sabe qué ocurre? Nos entendemos nosotros, empezamos a vernos nosotros. Cada vez que nos acercamos a Dios, vemos cuán imperfectos somos. Cada vez que nos acercamos a Él, nos damos cuenta de nuestras limitaciones, de nuestra pobreza, de toda nuestra flaqueza, de que frente a esa luz inconmensurable, nuestro ser diminuto percibe que somos nada ante Él, nada absolutamente. Y Él dice: ¡ay de mí, que soy muerto! ¡Ay de mí, que muero! Ese ay, tal vez nosotros podríamos pensarlo como un simple expresión, un suspiro. ¡Ay! No es así. Ese ay es un ay que incluso, bueno, ya no se usa esto. Hay traducciones nuevas de la Biblia que ya no ponen el ay. Dice, y pensé en mí. O simplemente dije. Pero le quitan algo que efectivamente es claramente lo que dijo Isaías. Ese ay es una exclamación de lamentación, no es una exclamación de bendición, no es decir bendito, no, ese ay es una exclamación que revela una lamentación de lo más hondo del ser humano, la más profunda lamentación. ¿Saben? Los profetas usaban este ay, y cuando usaban este ay era para anunciar una calamidad o un juicio que venía inminentemente. Jesús lo usó. Y lo usó cada vez que se enfrentaba a los fariseos y le decía: ¡ay de ustedes, fariseos hipócritas! Ese ay hay un juicio, viene una calamidad para la hipocresía. Ese es el ay. Es casi una maldición. Y aquí puedes ver a Isaías maldiciéndose a sí mismo. ¡Ay de mí, que soy hombre muerto! ¡Ay de mí! Las versiones antiguas usan la palabra más que muerto, deshecho, desintegrarse. Yo leía eso y decía: ¿cómo poder imaginar aquello? Porque, no sé, los psicoanalistas o los analistas dirán: es como que la personalidad se desintegra. Yo me imaginaba esto, que los que han visto Marvel, cuando el más malo de todo, el Thanos, hace así con su guante y se desintegra la mitad de la humanidad en pedacitos. Así se imagina a mí. Pero no como que se desapareció la gente, sino que como que Isaías cae a cuadritos, así.
desintegrado totalmente ante la santidad del Señor. Se hace añicos ante la pureza de Dios. ¿Y cómo responde Él? Y Él dice, soy hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos, y no obstante mis ojos han visto al Rey el Señor Dios Todopoderoso. Esto sí que es curioso. Porque yo podría haber dicho sentado allí, Señor, ay de mí que soy muerto hombre de corazón duro, corazón sucio. O podría haber dicho, él tal vez de mis manos, o de mis mentes, de mis pensamientos. Pero Isaías dice, ay de mí que soy hombre de labios impuros. De labios impuros. Porque él vive en medio de un pueblo que también tiene labios inmundos, labios impuros, que dicen cosas y no hacen, que prometen cosas que no cumplen, que alaban a Dios y Dios dice, no voy a recibir esa alabanza de alguien que es simplemente, que está haciéndolo religiosamente de manera hipócrita. Tienen culpa y se ufanan de aquello. Oh, Isaías dice, yo soy uno de esos también. Soy uno de aquellos también. O cuando nuestras bocas deberían servir para lo que Dios nos dio, bocas para alabar, para bendecir el nombre del Señor. En vez de eso mentimos. En vez de eso rompemos promesas. En vez de eso hablamos mal de otros. Hasta blasfemamos. Jesús dejó muy claro, no es lo que entra a nuestro corazón lo que nos ensucia, es lo que sale de nuestra boca lo que ensucia. Cuando nosotros nos enfrentamos ante la santidad y la pureza del Señor, caen todas las máscaras. No es posible que yo me oculte frente a algo. No es que yo le diga al Señor, mire Señor, espérate un poquito, ¿por qué no ves a fulanito? Soy mejor que fulanito. Como decía la semana pasada el publicano allí y el fariseo, no soy como ese. Solo la gracia de Dios es la que nos purifica. Él puede reconstruirnos todo aquello que está hecho tiza. Soy un hombre de labios impuros. Creaste mi boca para bendecir. Podría estar como los serafines que dicen santo, santo, santo. Ellos te ven y no mueren. Yo te veo y muero. Ellos dicen santo, santo, santo. Y yo no puedo decirlo. No puedo decirlo. Ya el salmista nos hablaba y nos alertaba de esto, que nuestra lengua de doble intenciones. Nuestros labios mienten. El Salmo 34 nos alerta y nos dice, guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Pero por naturaleza son violentas. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo actuó Dios? ¿Qué hizo Dios realmente? ¿Se limitó a observar? ¿Nada más? Tal vez Dios le dijo, ya, Isaías, le pusiste mucho. ¿Cómo tan culposo, Isaías? Si sigues así, vaya a gastar en terapia consigo. Ya, ponte en pie, Isaías. No. Mucho menos se acercó a él y le dijo, así me gusta que estés. Revuélcate, rata asquerosa. Estoy cansado, estoy hastiado de gente como tú, que vive prometiendo cosas y no cumple nunca. Ráscate con tus propias uñas y ya verás, conmigo no cuentes. ¿Dijo eso Dios? Tal vez a Isaías. No. Pero a mí. Pero Dios es tan bondadoso. Tampoco me lo había de decir.
¿Qué hizo Dios? La palabra serafín significa los que arden. Es como que están hechos de fuego. Esos son los serafines. Pareciera que Dios hiciera una señal a uno de ellos. Y uno de estos serafines, piénsalo, un ser puro, como un serafín, pareciera estar hecho de fuego. La instrucción de Dios, que entendió claramente el serafín sin que Dios moviera una palabra, era que tenía que ir en el altar que simulaba lo que en la visión de Isaías está en un templo, en el templo construido para los hebreos, y donde está el altar de los inciensos y donde están los carbones